Así que comenzaremos con los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y para poder hablar de este eje, pues hay que recordarlo. Entonces, el eje renina-angiotensina-aldosterona inicia en las células de la mácula densa ubicadas en el túbulo contorneado distal de la nefrona. Cuando hay un estímulo de hipovolemia o de una disminución de la tasa de filtración glomerular, ese estímulo va a generar que se libere renina. Ahora, esa renina que es liberada al torrente sanguíneo llega hasta el hígado, lugar en el cual va a convertir al angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 a su vez será convertida en el pulmón por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. A su vez, esa angiotensina 2 va a tener múltiples efectos a nivel de diferentes órganos. Como podemos ver, puede generar vasoconstricción arteriolar, puede generar una constricción de la arteriola eferente y en la glándula suprarrenal estimula la liberación de aldosterona. Esa aldosterona, que es la última parte del eje, su efecto va a ocurrir en las células del túbulo colector, en donde va a estimular la reabsorción de sodio y con ello de agua. Eso genera que haya un aumento de la presión arterial por la reabsorción de agua y de esta forma el eje renina-angiotensina-aldosterona, cuando se activa, pues favorece o estimula que aumente la presión arterial. Luego, si yo lo inhibo, pues voy a poder tener un efecto antihipertensivo. Entonces, como podemos ver, hay ciertos grupos de medicamentos que pueden inhibir diferentes pasos de este eje. Por ejemplo, tenemos a los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos a los bloqueadores del receptor de angiotensina 2 y tenemos a los antagonistas del receptor de aldosterona. Entonces, bajo múltiples mecanismos podemos inhibir este eje. Dicho eso, entonces comencemos nombrando a los IECAS, que todos tienen en común que terminan en pril. Enalapril, lisinopril, ramipril, captopril y benacepril son algunas de las moléculas que más comúnmente veremos en el mercado. Luego tenemos a los antagonistas del receptor de angiotensina 2, que todos tienen en común que terminan en artán. Entonces tenemos el losartán, el valsartán, candesartán, irbesartán y telmisartán, habiendo muchas otras más opciones en el mercado, pero probablemente siendo estas las más populares. Y por último tenemos a los antagonistas del receptor del mineralocorticoide, como lo son la espironolactona y la epleronona. Bien, dicho esto, entonces comencemos hablando de cada uno de estos grupos. Entonces, dentro de los IECAS, que habíamos dicho que los más frecuentes vistos en la práctica son el enalapril y el lisinopril, sus usos no están solo limitados a la hipertensión arterial. De hecho, para uno poder escoger un antihipertensivo, pues tiene que pensar qué otros usos adicionales pueden tener para que yo pueda matar dos pájaros de un tiro, escoger el mejor medicamento para cubrir diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, otros usos que tienen los IECAS son en insuficiencia cardíaca crónica con FEBI reducida, en infarto agudo de miocardio o en nefropatía diabética. Así que si yo tengo un paciente con falla cardíaca con FEBI reducida e hipertensión, que es un escenario absolutamente común, pues un enalapril le caería muy bien dentro de su manejo, dado que se ha demostrado el beneficio en ambas condiciones. Ahora, ¿qué efectos adversos pueden presentar los IECAS? La tos seca es uno de los que más frecuentemente se describen y la razón es que la enzima convertidora de angiotensina, uno de sus efectos es metabolizar las bradykininas, que las bradykininas son sustancias que favorecen que se produzca el mecanismo de la tos. Luego, si yo no la degrado, pues voy a favorecer que se produzca la tos. También está el angioedema, que también es estimulado por las bradykininas. Está la hipercalemia, porque si yo inhibo el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues la aldosterona no se produce y luego yo no puedo botar el potasio en el túbulo colector. Y la lesión renal aguda y la teratogenicidad, pues son otros de sus efectos adversos. ¿Cuándo estaría contraindicado este grupo de medicamentos? Particularmente en pacientes con hipersensibilidad, que aplica para cualquier tipo de medicamento, embarazo y lactancia, hipercalemia, porque sabemos que es uno de sus efectos adversos,
en la estenosis aórtica, porque los pacientes que utilizan IECAS no son capaces de tener un incremento del gasto cardíaco para compensar la vasodilatación periférica que causan los IECAS, y la estenosis de la arteria renal. ¿Por qué? Porque si lo pensamos en una estenosis de la arteria renal, pues yo lo que voy a hacer es cerrar literalmente la entrada de la sangre hacia el glomérulo. Y además el efecto que tiene el IECA es dilatar la arteriola eferente. O sea, eso de por sí ya hace que mi tasa de filtración glomerular se disminuya. Si yo además cierro la entrada de la arteriola aferente, es decir, cierro la arteria renal, pues eso definitivamente va a hacer que caiga todavía más mi tasa de filtración glomerular, razón por la cual estaría contraindicado. Ahora, ¿cuál es la posología de estos IECAS? Entonces, como podemos ver en esta imagen, pues hay una dosis de iniciación y una dosis máxima a la que yo puedo llevar a mis pacientes. Entonces, los más usados, que son el enalapril y el lisinopril, aquí tienen sus dosis iniciales, 5 miligramos día y puede llevarse hasta 40 miligramos por día. Rara vez uno ve la dosis de 40, casi siempre las personas tienden a quedarse en 20 miligramos por día, y el lisinopril tiene una dosis inicial de 10 miligramos día y puede llevarse también hasta 40. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿qué IECA es más potente? Y la evidencia lo que nos ha demostrado es que realmente sí pueden haber cambios en la potencia en la medida que yo aumente las dosis, pero estos cambios no son clínicamente significativos para reducir la tensión arterial. Entonces, independientemente de cuál sea la molécula que yo escoja y cuál sea la dosis que yo escoja, lo importante es optar por el menos costoso, porque las diferencias entre ellos no han sido clínicamente significativas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, si nos damos cuenta, hay una importante diferencia de precios entre las moléculas y su efecto realmente es el mismo. Así que yo debería optar por escoger el más económico, que en este caso vendría siendo el enalapril. Y de esta forma terminaríamos de hablar acerca de los IECAS. Vamos ahora con los antagonistas del receptor de angiotensina 2.